vamos con lo más importante, a darle la bienvenida a Marisol Perestello. ¿Cómo está, doctora? ¿Cómo estás, Mayra? Buenas tardes. Buenas tardes. La primera impresión de lo que ha sucedido, porque este secuestro de Eduardo Quispe, el equipo de Cuarto Poder, que destapó el escándalo de Zarratea y ahora el helipuerto y también la cuñada del presidente Castillo, toma especial relevancia por la forma como ha sucedido y sobre todo porque él inició estas investigaciones. Entonces, su primera lectura primero sobre ese hecho en particular. Primero, mi solidaridad con las personas que han sido víctimas de este hecho, pero también con los ronderos y el estilo de trabajo de verdad de los ronderos en el Perú y lo que ha significado en nuestro país. Eso como primer punto. Como segundo punto, evidentemente, la exigencia de que no haya impunidad y que no se siente un precedente de violación de derechos humanos bajo ningún argumento, porque eso no lo protege ni el convenio 169 ni la norma de desarrollo de consulta previa en el Perú. Eso como punto de partida. Y a partir de eso, algunas cosas que son fruto de este país que no se mira, ¿no? Y creo que tenemos que contribuir con aclarar algunos conceptos. No es lo mismo, y esto para las autoridades que lo usan indistintamente, los comités de autodefensa que las rondas campesinas. Surgen en momentos distintos, con finalidades distintas, se organizan de manera distinta, aunque ambas nacen de este concepto de comunidad en la cual hay normalmente un local comunal, en el que hay reuniones y toma de decisiones con actas, típico de pueblos indígenas, pero también de algunos pueblos que no, en los cuales no hay presencia de Estado y que se organizan para enfrentar a religiosos en su momento, terroristas en su momento. Los comités de autodefensa en estricto nacen para defenderse Sendero Luminoso en la época, en los 80. Y hoy, por ejemplo, en la central oceánica del río N, en el río en Braem, todavía existen comités de autodefensa que cumplen esa finalidad con relación a los remanentes de Quispe Palomino. El presidente de la central oceánica del río N hoy, Ángel Pedro Valerio, fue a una edad muy jovencito, presidente del Comité de Autodefensa. O sea, es gente que tuvo que enfrentar él, hoy el narcotráfico y sus sicarios, el terrorismo, y antes otro tipo de situaciones solos, porque no había capacidad del Estado para enfrentarlos. Esos son los comités de autodefensa. Y sobre esos comités de autodefensa se dio el 15 de junio una norma que es una barbaridad que se aprobó en el Congreso, que les da armas, pero le da el control al gobierno regional, es decir, no entienden nada, no hay una supervisión de parte del ejército, no hay ningún control, esos podrían llegar a ser milicias armadas. De hecho, los propios ronderos señalaron en su momento que no iban a permitir el ingreso de armas en sus comunidades con esta dinámica, porque se pierde por completo el rol del Estado. Si que eso no significa que no tengas que, a los comités de autodefensa que ya existen, y que, por ejemplo, como en el caso del río N, no podrían esperar a que llegara una patrulla porque los matan, eh, digamos, evaluar el caso por caso desde un control militar, no desde un control regional. Tú imagínate lo que va a significar en una región con canon, con rutas de narcotráfico, con rutas de minería ilegal, que se pueda contratar una milicia armada. O sea, eso es un despropósito. La Comisión de Defensa dijo que iba a derogar esa norma, de hecho el propio general Williams, y yo creo que tiene que ser así. No significa no reconocer el rol histórico que jugaron los comités de autodefensa para la pacificación y el agradecimiento que les tenemos que tener todos, pero eso es un tema. No tiene nada que ver con las rondas. Las rondas tienen otra dinámica, otra composición. Es también una forma de organización en la cual se busca más un orden interno en comunidades en las cuales no llega la justicia, no llega el estado de bienestar, que son lamentablemente muchas más de las que quisiéramos en nuestro país y en las cuales hay que ser muy cuidadosos con este discurso, porque aunque todos condenamos el secuestro, el que hayan retenido los equipos, el uso y la confusión del término retención con el término secuestro, hay que entender que también las rondas han jugado en su momento un papel fundamental y lo juegan para la paz en nuestros pueblos. Yo también Claro. siento por los ronderos mucho respeto, pero no acepto violaciones de derechos humanos de nadie. Entonces, ese es un primer tema que me parece, Mayra, que se necesita tener claro, porque si no, se hace un enredo y terminamos enfrentándonos con las rondas que en realidad no necesariamente tienen responsabilidad en esto. ¿Por qué? Porque en primer lugar, no todas las rondas son miembros de pueblos indígenas, aunque recientemente este gobierno, esto creo que ha sido en abril, incorporó las rondas en la base de datos de pueblos originarios. Y eso el ministro de Cultura tendría que dar una explicación, aunque no es vinculante para temas de consulta,
genera una serie de derechos que podrían afectar los derechos de los pueblos indígenas que nacen de una concepción diferente con una base legal distinta. Hay ronderos que son pueblos indígenas, pero no todos son pueblos indígenas. Entonces ahí también hay otro enredo que no entendemos necesariamente en Lima. Y yo creo que acá hay un párrafo, discúlpeme que la interrumpa, hay un párrafo del comunicado del pronunciamiento del Frente al supuesto secuestro de periodistas de las rondas de la CUNAR. Claro, de ellos. Ya. En el primer párrafo dice, las rondas campesinas que actúan bajo el derecho consuetudinario, amparado por vuestra Constitución Política en el artículo 149, ese término, ¿a qué se refiere? Es importante que también se haga una diferenciación. A ver, es súper importante porque el 23 de abril la viceministra incorporó a esta CUNARP a la base de datos de los pueblos indígenas originarios, cuando no necesariamente corresponde en todos los casos. El convenio 169 de la OIT es el convenio que reconoce los derechos de los pueblos indígenas y tribales, que luego tuvo su desarrollo con la consulta previa después del tema de Bagua y de la evidencia de que no entendíamos nada de los más de 52 pueblos indígenas y etnias que conviven en nuestro país con costumbres, con su lengua y con su cosmovisión, pero que son parte del Estado peruano, a los que se les reconoce en el territorio, porque es su casa, el derecho, por ejemplo, a aplicar justicia. De hecho, el sistema de justicia está hace muchos años intentando poder administrar justicia con estas limitantes, pero el límite en cualquier caso a nivel mundial es no se violan derechos humanos. No hay excusa para violar derechos humanos dentro, fuera de una comunidad indígena. Los pueblos indígenas lo tienen clarísimo. Entonces, CUNAR, al ser incorporado por este gobierno, y podría estar incorporando a la base a organizaciones de la sociedad civil típicas de comunidades de nuestros pueblos que no necesariamente reúnen las condiciones del convenio 169, pero al generarle estos derechos lo que está haciendo es armar un lío en el futuro que puede terminar teniendo consecuencias insospechadas en términos de distribución del canon, por ejemplo. Entonces ahí claro, yo creo que es importante que aclare, a propósito de esta tragedia, podamos aclarar qué cosa es qué y resolver algunos temas que no se pueden seguir arrastrando. Por ejemplo, las armas para los GATS, eso tiene que terminar y tratar de manera aislada algunas, como la Central Ayánica del Río N o las otras comunidades indígenas que están en las cuencas de los ríos del río N, en principio, pero también que podrían ser afectadas en el Marañón o en el tema del Sendero Luminoso, y eso lo sabe el ejército, no lo sabe el gobierno regional de turno. Y las rondas campesinas, por lo demás, no nacen, como sí nacen los comités de autodefensa, a partir de Sendero Luminoso. Son mucho más antiguas, responden a las necesidades de nuestros pueblos de mantener el orden interno frente a la ausencia de autoridad. Entonces, la forma como se organizaban, como se organizan hoy. De hecho, Santos Saavedra, que es el presidente de CUNAR, ha hecho una declaración recientemente en el que, primero, y esto es muy importante señalarlo, dice que la manera como se ha presentado el documento defendiendo al gobierno no es una práctica de las rondas. Y digamos, yo que he tenido la oportunidad de trabajar muchos años con pueblos indígenas y he conocido las rondas, sé que esto no funciona así, ¿no? Las rondas no dependen de un gobierno de turno. Las rondas responden a la comunidad, son elegidas en la comunidad. El líder de una ronda o el líder de un pueblo indígena no depende del alcalde, depende de que haga lo que el pueblo le dice y son decisiones que se toman en asamblea. No hay que hablar desde nuestra lógica, sino entender eso. Y él mismo, el presidente de CUNARP ha dicho, tenemos que investigar, entiendo que están mandando además ronderos a Cajamarca porque no es una práctica, primero la forma y segundo el método utilizado, ni la redacción del contenido de la carta que le hicieron leer al periodista. De hecho, decía el propio Santos que ese es un estilo que no usan los ronderos y que jamás defenderían a un gobierno de turno porque su labor es fiscalizar. Ha sido muy claro. Y por supuesto claro, también... pero en el último párrafo, doctora, en el último párrafo dice y da a entender que sí estarían defendiendo, en todo caso, al gobierno de Pedro Castillo. Por ejemplo, dice el número 6, vemos con preocupación que la prensa se ha convertido
dice, en voceros de los grupos de poder económico y político. Ellos mismos están diciendo eso y dice el número 6, juegan su partido en contra de los intereses de la patria, incitan al golpe de Estado y para ellos no hay ninguna sanción. Entonces ellos están tomando una postura como en defensa de los intereses de este gobierno de turno. Es por eso que se les hace esta relación. Están defendiendo al gobierno de Pedro Castillo. Yo ahí, Mayra, sería más cuidadosa en la lectura, porque lo que, es que ese es el key del asunto, y lo que yo espero el error que no cometamos por no tener necesariamente todos en Lima, que es un por supuesto legítimo, no tenemos comprensión de la realidad antropológica de nuestro país. Si tú vuelves a leer una y otra vez, lo que ellos señalan, que es por supuesto la retórica de este gobierno permanente, es que esta es una bronca entre la prensa y el gobierno, y que ellos están al medio. No están señalando y que ellos no son. Es lo primero que señalan, que ellos no van a aceptar eso. Tienen, por supuesto, algunas agendas que coinciden con el gobierno, que el gobierno se ha encargado de alimentar. No te olvides que para llegar a esta comunidad, o sea, ni siquiera se ha podido comunicar Claro, el pero quien ha presidente, el alimentado ese presidente. doble discurso ha sido el propio presidente Castillo, ¿no? Exacto, el gran responsable de esta situación es el presidente Castillo, que está, así como usó a los maestros, plagiando su tesis, ganando más que todos ellos, así está usando a los ronderos, porque conoce su dinámica y la está aprovechando. De hecho, el presidente de los ronderos ha señalado que el grupo que está viajando, porque no tienen comunicación, este es un pueblo muy alejado, entre quebradas, que el grupo que está viajando quiere saber si escribieron ese papel y quién lo escribió. Y es muy raro que ningún rondero salga de Cajamarca a defender este tema o se comuniquen para pedir que alguien vaya a aclarar su situación, porque todos saben en el fondo que acá hay alguna mano negra que está buscando partir nuestro país. No podemos caer en ese juego de Castillo, de Cerrón, de estar constantemente enfrentando al país y haciendo que parezca que si no es la prensa, los partidos políticos, cualquiera que le diga a Castillo, oye, no puedes plagiar tu tesis, pues no pueden aparecer $20,000 en el baño. Tu hija Sobre no todo, puede ir a doctora, anunciar obras. sobre ¿Perdón? todo, doctora, porque, vamos, esto se da en un contexto en el que el gobierno está lleno de investigaciones por corrupción, donde se ha establecido un equipo especial de investigar al poder a cargo de Marita Barreto, una fiscal que ya tiene trayectoria y que en esos momentos tenemos paralelamente en el Congreso una ley mordaza que lo único que busca es sancionar a las personas que difundan documentos especiales o sensibles de una investigación fiscal. Entonces, la Pero sensación que Mayra, tenemos en estos momentos no es buena. Mayra, pero lo comprendo perfectamente. Pero vuelvo y repito, el Perú no es Lima. Por eso es la artimaña de Castillo de ir a estos plenos descentralizados y tener un discurso en radios comunales que sí llegan a estas zonas, porque lamentablemente la prensa de Lima no llega necesariamente a esta zona. Esto lo sabemos nosotros, que estamos todos los días revisando, escuchando una barbaridad, enterándonos de otra, avergonzándonos de declaraciones. Pero el Perú profundo se levanta a las 5 de la mañana para ver cosechas, para ver cómo se las arregla para comer, para ver cómo saca a su niño por un río sin tener plata para sacarlo. Entonces, esas necesidades, cuando son, o sea, cuando llegas y llegas con un bono, cuando llegas y pones luz, cuando llegas y pones agua, todo lo demás, corruptos han habido siempre en todos los gobiernos regionales, ellos han convivido con eso, comienza ya a hacerles ruido. Si nosotros no hacemos la tarea seria y con responsabilidad de entrar a tratar de entender cómo viven nuestros pueblos, respetarlos, reconocer a los buenos ronderos, agarrar a los delincuentes que se infiltran en rondas y meterlos a la cárcel, escuchando, por supuesto, a las comunidades en lo que corresponda. Lo que estamos haciendo es seguirle el juego a estas personas que, conociendo las necesidades de nuestro país y que la gente está harta de los privilegios y que le pone a ese privilegio el título de ricos, ahora de prensa, ahora por supuesto, políticos. Entonces dice, ¿sabes qué? Estamos hartos, estos solo hablan para mantener sus privilegios. Entonces, cuando empiezas a defender, en mi caso, por ejemplo,
que la constituyente, como ellos la quieren hacer, es un despropósito porque termina con las bases institucionales del país, ellos están allá dando un bono, poniendo agua, poniendo luz, con el discurso de que lo que queremos es mantener los privilegios. Hay que ir a los pueblos, hay que ir a escuchar, hay que ir a Muy bien. atender, hay que ir a contar la verdad y hay que enfrentar a este señor que hoy tiene la presidencia con una realidad evidente. ¿Tú crees que los maestros no se avergüenzan hoy de haber respaldado a un profesor plagero? Esto es inaceptable para un maestro. El día de ayer ha sido el reconocimiento de los maestros del Perú. ¿Tú crees que de verdad un profesor que se rompe el alma y gana un sueldo pésimo está orgulloso de que ese señor plagiando su tesis haya ganado más y haya ascendido y que los haya usado? Por supuesto que no. Pero claro, ya lo vivieron, ya lo sintieron y hay que explicarlo, Mayra. Yo lo que espero es que este terrible incidente nos permita hablar, presentar, explicar los CATs, explicar a los ronderos qué cosas son, qué necesidades tienen, Ojalá, ojalá, doctora, identificar que al sí rondero sea. delincuente y meterlo a la cárcel. Ojalá, doctora, que sí sea. Yo le quería invitar, hace unos instantes nomás, el presidente Pedro Castillo estaba hablando, pero ya creo que ya terminó su explicación. No hemos logrado escuchar cuál ha sido la defensa, su posición, digamos, ante estos hechos, donde la Fiscalía ya abrió investigación, pero también es interesante poder hablar y abordar el tema de César Inostroza. Su fuga de España ha sido escandalosa y muchos han dicho que podría estar en Bélgica o que habría escapado por allá y esto sería un antecedente porque ya habría pasado antes. Sí, solo quiero cerrar el tema anterior, Mayra, para volver a señalar. Quien haya hecho, yo no creo que ese documento haya sido redactado por ronderos. No es la redacción, no se comprometen con gobiernos de turno, se comprometen con agendas sociales, que este gobierno hábilmente toma en sus discursos, que por supuesto nunca cumple. Primero. Segundo, no pisemos el palo de estigmatizar sin conocer, porque lo que ellos van a trasladar es esa estigmatización. Y lo que este señor va a querer es levantar todas esas rondas contra el país y lo que no podemos permitir es sangre y que sobre la base de esa sangre él detente y mantenga un poder que ha perdido o que hoy ya no tiene la legitimidad que tenía por su conducta, porque ha deshonrado la institución presidencial. Eso hay que ser muy claro sin no caer en ese error. Y por supuesto condenar lo que ha hecho. La Fiscalía tiene que establecer responsables y esto es secuestro. Punto. Se acabó, no hay más. Y escuchar qué cosa es lo que los ronderos tienen que decir y monitorear y darles las facilidades para que se trasladen a la zona y puedan tener esta asamblea de ronderos, porque obviamente para ellos irse tienen que dejar, no es pues como no te tomas un avión, ¿no? Hay que caminar, hay que ir en mula, hay que ir, o sea, no es tan simple. Yo lo que les pido a quienes nos están escuchando ahora es que dimensionemos este momento histórico para el Perú. Entendamos que hay narcotráfico, minería ilegal, canon, generalmente en las mismas zonas, toda la zona del río N, parte de Junín, Apurímac, Puno, que estamos en elecciones municipales y regionales, que hay mucho ladrón, que hay mucho narco que se ha infiltrado en la política. Y si no somos las personas que honestamente nos ganamos la vida y que queremos a nuestro país, los que empezamos a hacer lo que tenemos que hacer, que es ciudadanía, vamos a terminar matándonos en las calles porque un mentiroso comienza a partir el país a partir de las grietas históricas que tiene, Mayra. Y con Inostroza es un cobarde, es un hombre inteligente, siempre fue estudioso, y lo que ha hecho es estudiar la realidad europea. Él ha buscado Bruselas, que yo presumo que es ahí porque hay un antecedente con el líder de Cataluña, Puigdemont, que hace algunos años, después de que hicieron la declaración de independencia de Cataluña, hubo pues ahí me dolió con Rajoy, le dieron una orden de captura y él huyó porque las fronteras en Europa no tienen ingreso o salida de migrantes, uno las cruza directamente, ¿no? Es el ingreso a Europa y luego tú tienes traslado por los países de la Comunidad Europea y él por supuesto que lo sabe. Entonces ya lo ha hecho Puigdemont en su momento, poniendo además a España en una situación muy delicada, ¿no? Porque lo que ha hecho este señor Carles Puigdemont es huir a Bruselas, ha estado de hecho en Italia, lo acaban de agarrar recientemente, pero claro, como no estudia lo suficiente y Nostroza no se ha dado cuenta que el caso de Puigdemont tiene una variante. En la extradición que estuvo tramitando España con Bruselas,
había un delito de sedición que no estaba tipificado en la legislación de Bélgica, y por eso es que las cosas ahí no se, digamos, no se cumplieron con rapidez. De hecho, todavía no ha regresado a España, todavía no ha logrado la extradición. Eso es lo que ha pasado. Este sinvergüenza ha dicho, bueno, ya llegaron a orden de captura, ya me van a capturar, hay todo un protocolo para ejecutar las órdenes de captura nacionales e internacionales. Yo me imagino que España en algún momento emitirá un comunicado sobre este tema. A Cancillería habría que pedirle que por conducto regular y por los sistemas de cooperación que existen informe qué cosa es lo que se está haciendo y cuáles son los procesos y los tiempos. Es lo que está haciendo, igual que Toledo, que es otro sinvergüenza, es ganar tiempo. Pero yo te voy a decir algo, Mayra, que lo vengo repitiendo hace 4 años. Van a terminar de todas maneras en Cochamarca o en Ancón 1, porque lo que sí nosotros ha perdido de vista es que ahora que está donde esté, y que me imagino que es el destino de Puigdemont, si lo detienen, lo van a meter a la cárcel. Ya no va a estar libre. Lo van a meter a la cárcel mientras dura el proceso de extradición, porque obviamente ya hay un antecedente de fuga. Entonces es tiempo, la justicia tarda y tarda mucho, y eso hace que uno sienta que no llega, pero llega, finalmente llega. Y lo que hay que hacer es decir las cosas, ¿no? Este es un cobarde que terminará dando cuentas ante la justicia tarde o temprano. Muy bien, yo le agradezco, doctora Prestello, por estar con nosotros siempre, por su buena predisposición, y es importante lo que nos ha explicado sobre la diferenciación de las rondas campesinas, entender su método, pero también entender los límites, ¿no? Y también Eso es lo más investigar. importante, Mayra. Ajá, los Me límites. quedo con eso. Me quedo con eso. El límite al ejercicio de los pueblos indígenas en general y de las rondas campesinas que pertenecen a pueblos indígenas, incluso con esto que acaba de hacer el Ministerio de Cultura, que tiene que explicarlo sobre la base de qué dio ese reconocimiento y cuáles son las consecuencias para los pueblos indígenas que sí están dentro de los requisitos del 169, porque no es solo la autoidentificación. Creo que es un buen momento para que se resuelvan cosas, que el tema de las armas se zanje y que sea el ejército el que en todo caso evalúe qué CATs contribuyen y qué CATs no, y que dependa de ellos, no de los regionales. Primero. Segundo, que se aclare qué son CATs, qué son rondas campesinas, qué papel han jugado en la historia del Perú, el reconocimiento y la gratitud. Tercero, que quede clarísimo que el límite al ejercicio del derecho son los derechos humanos y que acá se han violado los derechos humanos y no hay ninguna justificación para eso, y la Fiscalía tiene que aplicar todo el peso de la ley. Y ya por último, que el tipo de redacción del documento que le han hecho leer y el método es un método terrorista, no es un método rondero. Si se metían a la radio y obligaban a la persona que estaba comunicando a leer un comunicado escrito. Eso no es de rondero. Los ronderos e incluso algunos pueblos indígenas te changuean, te llaman la atención, pero no funcionan así. Y confiemos en la capacidad de los ronderos de encontrar la verdad, porque ellos no van a permitir que todos estos años en los cuales ellos han ganado un respeto dentro de sus comunidades se pierda con este hecho. Pero distingamos al sinvergüenza que está dañando la institución con las rondas como institución que es previa a Sendero Luminoso y que ha servido para dar paz allá donde nunca llegó el Estado. Que tiene que llegar, que ese es el reto. Bien, muchísimas gracias, doctora Prestello, por estar con nosotros. Gracias por Le la mando un oportunidad y el abrazo. espacio.